nació Germán Pinelli? Mira, Germán Pinelli, mi abuelo, ¿no? Nació en Luyano. Nací en 1907. Bueno, eso dice el acta, pero también decían que había nacido en otra fecha, pero él siempre lo celebraba el 15 de diciembre. Yo fui el más prolífico de la familia. Mi abuelo tuvo 4 hijos, mi papá, que es Germán Pinella, después mi tía Isabel, después mi tío Tony, que es Tony Pinelli, todos lo conocen así, y mi tía Lina, que fue la más pequeña de sus hijas. Cuando yo nazco, tiene 56 años. Ya tenía una carrera muy prolífera, como le gustaba decir a él, y a partir de ahí es que yo empiezo a reconocer a mi abuelo. Primero, por supuesto, lo reconocía como abuelo. Y le decía abuelo Pinelli. ¿Por qué? Porque yo tenía también otro abuelo, ¿no? Mi abuelo materno, y tenía que diferenciar a mis 2 abuelos. Pero como siempre oía Pinelli, 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 entonces yo le decía abuelo Pinelli. Mi nombre es Gregorio José Germán Pinella Vázquez. Pinelli fue el nombre artístico que escogieron mi abuelo y mi tía Sol, que fue su gran paradigma. Y entonces diciendo Pinelli, ay, es italiano, qué bueno. Entonces pensaban que era bueno. Comencé con Germán en el show del mediodía, un programa que había a las 12, que realmente tenía mucha teleaudiencia. El show de mediodía empezó en el año 50 cuando sale de televisión y duró hasta el 62. Automáticamente fui con Germán y le dije que yo no tenía el mundo y la carrera que tenía él, pero que yo era una admiradora furiosa de él y que lo que quería era, si él me lo aceptaba, que me enseñara todo aquello que él había acumulado. Aquel programa se hacían horrores, pero se hacían cosas muy hermosas también. ¿Cuántas cosas se consiguieron a través de aquel programa? Fue una maravilla, fue un matrimonio intelectualmente perfecto. Nos llevaban a mi hermana y a mí mucho a la televisión, a sus programas, nos iba a ver muy a menudo. Nos encantaba que mi abuelo nos viniera a ver porque, sobre todo cuando venía de Santiago de Cuba, venía con paquetes de bombones, sí, cosas que los niños les gustaba mucho. Mi abuelo nos dejaba que le quitáramos la corbata, que le quitáramos los zapatos. Nos gustaba mucho ir al patio, el patio de mi abuelo es espectacular, con orquídeas, con plantas, su planta de mango inmensa que todavía existe. El Germán que yo guardo en mi corazón es un Germán, el que cultivaba las orquídeas y me regalaba algunas, que tocaba un piano maravilloso con el que me hizo pasar momentos así increíbles. Yo recuerdo cómo nos paseaba por el malecón en su convertible rojo. No era un abuelo sumamente cariñoso, sumamente expresivo. Esa era su manera de expresarnos su amor y su cariño, que yo sé que siempre nos quiso mucho a todos. Somos 8 nietos y conoció a 2 bisnietos. Le gustaba mucho hacer cuentos que ya sean inventados o que ocurrieron y él los adornaba, mucho los adornaba, y eso para nosotros era fantástico. Le gustaba escribir en su mesa de comedor, con su máquina de escribir, no nos dejaba que lo leyéramos, y tomaba mucho café. Él tenía un papagayo, ya eso fue de niña cuando nos íbamos allá, estaba Pepe. Pepe era muy celoso, no se podía dejar suelto porque podía atacar, porque era muy celoso de mi abuelo, quería mucho a mi abuelo. Mi abuelo lo que más le gustaba era el picadillo a la habanera. Su café con leche por la mañana no le podía faltar, bien humeante, bien caliente, bien acabado de sacar de la candela. Terminamos trabajando en un programa humorístico, un programa costumbrista que de verdad no tuvo precio, que es San Nicolás del Peladero. San Nicolás del Peladero llegó a convertirse para nosotros en una prolongación de nuestro hogar. También era capaz de hacer un personaje humorístico como fue nuestro Éufrates del Valle, que realmente ha pasado a la historia de la televisión. Enrique, mi amado Enrique Santisteban, esa gloriosa María de los Ángeles Santana, esa mujer divina. Fui la compañera de esa excelsa figura de la televisión en los medios, que fue Germán Pinelli. Ah, sí, mi ostión amado, Argentina Esteve, que era mi novia. Yo fui a ver a Carballido
al lugar donde estaban haciendo el casting. Porque Carballido me había dicho como última instancia, probarme a mí como última instancia, porque no me veía como pareja de Germán por la edad, por muchas cosas. Y Germán, en cuanto me vio entrar, dijo, ella es Escolástica. Era un cerebro muy rápido, muy agudo, muy sagaz. Y yo quería tanto San Nicolás del Peladero, porque me dio oportunidad de hacer casi todas las cosas que yo hago. Periodista, cantante, tocando el piano, tocando la guitarra, haciendo papeles dramáticos, haciendo toda la gama de lo que yo he hecho siempre, lo hacía en San Nicolás del Peladero. Mañana yo también salgo para la capital. ¡No me digas! ¿Usted también va allá? Sí, señor, sí, y con usted. No, conmigo se Canadá. Pero a la vez que empieza San Nicolás, empiezan también murmuraciones malignas que existen en los sectores artísticos del mundo entero, que si Germán era muy difícil. Es lo que sí, era una persona muy recta. Y puede ser que al ser muy recto y ser una persona muy seria, pensaran que era inaccesible. Ya después que se le conocía, era muy fácil, él te abría muy fácil las puertas de su corazón. Y Germán me llevaba todas las noches a la casa, porque era en vivo. Peladero se hizo en vivo. Y empiezo a conocer al verdadero Germán. Una noche me sorprendió muchísimo porque le dijeron, te está llamando María Remolá. Y entonces vivía en el fin del mundo. Cuando terminamos muertos de cansancio, digo, Germán, uno debe ser humano y consecuente, pero te vas a mandar hasta el fin del mundo. Dice, yo no voy a poder dormir tranquilo. Ella necesita de mí. Al cesar el programa, perdimos todos un ser amado. Puede ser que en algún momento se hiciera alusión a algunas cosas, pero mi abuelo no llevaba el trabajo a la casa. No quiere decir que no lo visitaran muchos artistas. Mi abuelo tuvo visitas en su casa de artistas tanto nacionales como internacionales. Muchos. Pero no recuerdo que se hablara siempre de trabajo. Me costó mucho trabajo ser periodista, no me daban el título de periodista, por temor, aunque yo sin ser periodista tenía en mi entrevista a Habla Pinelli, que eran 7 minutos, que llegó a tener un rating extraordinario. Bueno, Germán se inicia cuando Radio Reloj, que ya empezaba haciendo lo que es Radio Reloj, surge la matazón de la mafia en el reparto Orfila. ¿Qué hace Germán? ¿Alguien le dijo que hiciera algo? Nadie le dijo que hiciera nada. Germán coge, pide una cámara y así como tú, su cámara, sus luces, su sonido. Y se metió debajo de una máquina que estaba parqueada porque era una matazón de la mafia, como en Chicago, lo que se armó en el reparto de fila. La grabación que existe es hecha por Germán, debajo de un automóvil en pleno tiroteo. Pinelli era el único capaz de haber hecho esa osadía. Llega Churchill a La Habana y nosotros no teníamos un equipo para llegar a él. Yo tenía una grabadora Broch, que fue la primera que vino a Cuba. Entonces me compré 100 metros de alambre eléctrico de ese corriente, lo conecto en la oficina de la aduana del aeropuerto. Ese era Germán. Lo grabé. La única vez que salió Churchill en radio en Cuba. Mis tíos tienen, por supuesto, sus cosas de él, físicas, no físicas, de cuenteros también. Mira, mi papá es escritor, mi tía Isabel es fantástica haciendo historias, mi tío Tony, mi tía Lina. Podemos hablar, podemos conducirnos, somos de una familia culta. Yo recuerdo que nos decía que había que leer mucho, había que estudiar mucho para poder conocer, para poder hablar, para poder conducirnos, había que leer mucho. Y de hecho, lo hemos hecho, pero no creo que ninguno de nosotros logre llegar, sin ser un Germán Pinelli. Bueno, Carlitos, vamos a hacer un alto y vamos a tomarnos uno de los placeres que mi abuelo tenía, era tomar un rico café cubano. Ah, bueno, vamos, te invito. Como un abrazo. Un brindis por mi abuelo. Bueno, por él.
Así dice que se tomaba el café, a pequeños sorbos y degustándolo. Muy bueno, muy bueno. Mónica, me decías algo sobre el color rojo, que te habías puesto esta blusa Ay, sí, en honor a Pinelli. sí, porque a mi abuelo le gustaban mucho esos colores malva, morado, rojo. Tenía un traje color obispo, que era el pantalón, la chaqueta, la corbata y la camisa. Mi papá se horrorizaba, pero a mi abuelo le encantaba. Mónica, tú conservas todos los premios de Pinelli, sus fotos. ¿Por qué eres tú la que ha heredado todos estos recuerdos? Sí, porque siempre me gustó conservar las cosas de mi abuelo. Siempre para mí fue algo lindo. He hecho exposiciones en otros lugares que me han pedido, he llevado sus recuerdos. Esa foto fue en cumpleaños 65. Nada más estábamos nacidas mi hermana y yo. La niña de las motonetas soy yo y bueno, la otra más pequeña es mi hermana. Y eso fue un momento muy especial porque ellos cantaron, ellos hicieron un show en televisión celebrando el cumpleaños 65 de mi abuelo. Después de San Nicolás del Peladero volvimos a unirnos y fue otra vez en el mismo horario, es decir, de 12 del día, en un programa que se llamó Listo Estudio y que en definitiva no fue más que un heredero lejano del show del mediodía. Su trabajo fue su vida, su radio, primeramente, después la televisión. Hizo poco cine porque no le gustaba mucho. Tal parecería que el Altísimo solo extiende sus manos para herirnos. Era el soberbio animador que no dejaba, no había un bachecito, no había nada, con él no hubo nunca problema. Germán, ¿tú no te enteraste jamás si trabajó con fiebre, con dolor de estómago, con algún problema en una muela? Nada. Es un hombre que todo lo que dejaba a su paso era belleza. Ya cuando nos reuníamos en casa de mi abuelo, que era un festín, sus cumpleaños, el Día de los Padres, Noel siempre era el anfitrión de todas esas reuniones. Sí cantaban, sí recitaban. Ya después, cuando mis primos son mayores, que forman los Tres de La Habana, ya era una actuación más. En una casa enfrente de la universidad, a la vida un piso bajo, que es una preciosidad. Lo operan de las cuerdas vocales y a partir de ese momento su voz cambió. Se fue como que se apagó un poco, ¿no? Ya no trabajó más. La verdad es que para mis hijos él fue y sigue siendo papá Germán. Ojalá tengan un poco de ese legado que me dejó ese ser excelso y maravilloso que se llamó Germán Pinelli. Ser una persona educada, ser una persona sensible ante los demás. Esas eran las enseñanzas que siempre me dio mi abuelo. Y de hecho siempre las he tratado de llevar a cabo. Perdón si en mi larga vida de trabajo hice llorar a alguno. Gracias si alguno rió conmigo. Eso me hace feliz.